¿Cuántos pueden glorificar su nombre en esta mañana? ¿Cuántos pueden honrarle? Acompáñenme rápidamente, por favor, a la escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16, donde estaremos desarrollando este breve mensaje. Por razones obvias de tiempo, será una especie de estudio bíblico, pero que espero que pueda traer a su vida la esperanza, el consuelo que trajo al mío cuando lo estaba estudiando, analizando. Leemos este texto bíblico que da marco al mensaje que he titulado El jinete del caballo blanco. Y la gloria sea para nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él, solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por la bendición de conocerte. Permite, oh Dios, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, oh Dios, yo pueda ser un canal para que tú puedas hablar a tu pueblo. No permitas, Dios, que mis limitaciones personales, mis carencias sean un obstáculo para que tu mensaje, oh Dios, pueda llegar, oh Dios, con eficacia a los corazones y transformar vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos y rogamos que tú te glorifiques una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Experiencias de vida dolorosas, como por ejemplo la muerte de un ser querido, como comentaba nuestra hermana Caroline, que vivió con su pequeña, pero hay muchos otros casos. Yo, por ejemplo, recuerdo en especial la partida de una joven de esta iglesia, tenía unos 26 años, sobrina de nuestro hermano Oscar. Estuvo batallando por un largo tiempo con un cáncer. Muchos de nosotros la visitamos, mi hermano Reddy también. Mucha gente de esta congregación estuvo visitándola, orando por ella, dándole aliento a la familia. Y bueno, en apariencia ella perdió la batalla porque partió con el Señor, pero sabemos que más bien está en victoria, que ella ganó, porque para los que estamos en Cristo la muerte es ganancia. ¿Lo cree? A su nombre sea la gloria. Pero experiencias difíciles como esta para la familia, para las personas, obviamente experiencias como por ejemplo el sufrimiento que puede vivir un niño o una niña que sea víctima de abuso sexual por parte de algún familiar, y vemos casos. Esto a veces es difícil de ver porque es algo que está muy callado, muy tapado en la sociedad. Pero vemos víctimas de abuso social por parte inclusive de padres, de padrastros, de hermanos, de tíos, de gente cercana. Y estos niños y niñas no solamente viven el dolor de ser abusados, sino el miedo y el temor de ser amenazados, inclusive de muerte, si ellos hablan, si abren la boca. Y esto los hace crecer con traumas increíbles que afectan su vida de adulto. Experiencias también, por ejemplo, como la de ver el esfuerzo de toda tu vida expresado en algún negocio, en alguna empresa, irse por la borda de la noche a la mañana por el abuso de alguna autoridad o de algún personaje que sin temor de Dios y creyendo que son intocables, roban, expropian, quitan y dejan familias desamparadas totalmente. Experiencias obviamente como aquellos que son víctimas de extorsión, de secuestro, de hurto, de robo, como los que mueren en desastres naturales, en guerra, y todo lo que vemos en el mundo, obviamente en contraste con la forma como viven los impíos, quienes literalmente parecen dueños del mundo, que son casi intocables. Te hacen pensar, Dios mío, ¿hasta cuándo tanta injusticia? Yo no sé si a usted le ha pasado. Si en algún momento usted viendo noticias de este tipo o padeciendo situaciones de estas, siendo despojado de cosas, usted ha tenido exclamaciones como esta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor?
Fíjense ustedes que inclusive los autodenominados ateos niegan por este tipo de experiencias la existencia de Dios, porque ellos dicen es imposible que Dios exista y permita tanto dolor, tanto sufrimiento. Algunos dicen, y si existe entonces no es amoroso, porque si es todopoderoso y permite que pase esto, entonces no es amoroso. O si es amoroso y existe, entonces no es todopoderoso. Fíjense ustedes, pero déjenme decirle que todo aquel que tenga este tipo de pensamiento está equivocado. La Biblia enseña, y fíjese usted que el mismo Asaf, que era director de alabanza del templo, cuando David escribió también pasó por una experiencia esta difícil, y entre el versículo 2 y el 14 del verso 73, él dice: yo estuve a punto de caer, poco me faltó para resbalar, porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no tienen ningún problema en su cuerpo, pues está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan y hablan con maldad y son arrogantes y oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe de sus palabras como agua. Y hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿O acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse, aumentan su riqueza. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Imagínese usted esta experiencia de un hombre de Dios, del director de alabanza. Imagínese usted. En el Salmo 94 el autor también escribió: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos le quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Pero déjeme decirle, estimado hermano y amigo que nos visita, que Dios no se hace de la vista gorda. No significa que Dios está en su trono y no se da cuenta de lo que está ocurriendo, o que Dios a buenas y primeras nos abandonó nuestra suerte. La Biblia enseña, número uno, que Dios ha extendido los tiempos porque su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento. Él está siendo paciente para que más gente pueda conocerle, pueda convertirse, pueda arrepentirse. Pero al mismo tiempo está dando el tiempo para que esta gente que ha decidido dar la espalda a Dios se hunda cada vez más en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones. El libro de Romanos, el capítulo 1 del 18 al 32, voy a saltar algunos versículos para resumir, pero dice más o menos así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. A partir del versículo 20 dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó para que ellos se desbocaran en esa concupiscencia. El versículo 26 dice: por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense ustedes que hoy en día vemos esta corriente LGTBI, cómo promulga, cómo quiere desacreditar la escritura y justificar. Inclusive vemos parapetos de iglesia y de ministros que siguen esta ideología, que son homosexuales abiertamente y que justifican torciendo las escrituras todo lo que simplemente está en sus corazones y tiene que ver con la concupiscencia del hombre. Seguimos leyendo, el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos
de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Imagínese usted. Pero déjeme decirle que todos, absolutamente todos, tendremos que dar cuenta de Dios, ante Dios. Todos tendremos que dar cuenta. La gran diferencia es que usted y yo hemos sido justificados, que nuestra culpa fue pagada. La gloria sea para Dios. Pero todo aquel que ha decidido rechazar la provisión de Dios para salvación, esa fuente de justicia, tendrá que rendir cuenta y pagar por cada acto, por cada pensamiento inclusive, y por cada intención. Recuerda usted que la Biblia, lo mencionaba el pastor Reddy el pasado domingo, el pastor Juan también y otros ministros que han pasado. En la Biblia vemos en muchas partes el principio del sí, pero todavía no. ¿Verdad que sí? Las cosas que son un hecho, que tienen una fecha pero que todavía no se han concretado. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿Satanás está vencido, sí o no? Fue vencido en la cruz del Calvario, ¿correcto? En el momento en que Cristo vence, muere y resucita, y dice la Escritura que los exhibió públicamente. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿está vencido, sí o no? Pero todavía está echando varilla. Dice la Escritura que todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todavía trae tropiezos, todavía mortifica, todavía maquina males, todavía estorba a la iglesia, ¿sí o no? Porque es el sí, pero no, pero todavía no. Recuerda usted que el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que habría de venir. Y en la etapa del Nuevo Testamento se dio el tiempo del cumplimiento, donde se cumplieron todas las profecías, las promesas, y se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Y ya nos avecinamos entonces a lo que sería la etapa de la plenitud, donde en la segunda venida del Señor a plenitud se termina de cumplir todo, y nosotros vemos el final feliz de la historia de la creación, donde usted y yo con el Señor somos protagonistas para gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden aplaudirle? A su nombre sea la gloria. Sin embargo, ante todo este panorama que hemos descrito de sufrimiento, de dolor, que es un panorama real que vivimos cada uno de nosotros, que es verdad, que es tangible, nosotros podemos hacernos una pregunta: ¿cuándo veremos la justicia de Dios consumada y seremos aliviados del todo el sufrimiento? Hermano, los cristianos debemos mantener nuestra esperanza puesta en la segunda venida de nuestro Señor, donde ya no vendrá como un cordero, sino como un juez y un rey justo. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso a su nombre, gloria. Permítame entonces desglosar rápidamente algunos aspectos del texto que leímos al principio de Apocalipsis, porque el tiempo apremia, donde veremos cómo se cumple precisamente en esta segunda venida del Señor todo esto que nosotros, que Dios nos ha prometido y que hemos hablado. El primer aspecto que quiero resaltemos es su realeza. Y dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero. La gloria sea para Dios. El caballo blanco es símbolo de la realeza del Señor y de su pureza también. Fíjese usted que no entra en esta escena en un pollino, como sí lo hizo en su primera venida y que se encuentra narrado en Mateo 21, sino que viene en un caballo blanco. Y esta imagen es una imagen parecida o tipo de los desfiles de victoria que los reyes de la época celebraban cuando venían de una batalla. Normalmente entraban al pueblo en un caballo blanco, mostrando obviamente su realeza, venían con su corona, venían seguidos de todos los prisioneros de guerra, encadenados, generalmente desnudos, humillados, detrás de ellos el botín y luego el ejército victorioso. Y esta segunda venida del Señor
tal cual como la describe Juan, es una representación de ese desfile de victoria. Aquí vemos a Cristo en su segunda venida, ya no humilde, ya no en un pollino, sino como un rey victorioso montado en su corcel blanco, revestido de toda gloria, con cuerpo glorificado en toda su majestad, en todo su esplendor, y todo ojo lo verá. La gloria sea para nuestro Dios. Y lo otro que dice esta línea es que Él es fiel y verdadero. Y dígame usted si nuestro Dios no es fiel. Porque este que viene montado en el caballo blanco es alguien que viene a cumplir todo lo que prometió, que ya ha cumplido las promesas que nos hizo, pero que viene a concretar el total de las promesas, en cuya boca no hay mentira, no hay engaño. El que es realmente fiel, el que nunca te dejó solo, el que nunca te abandonó, el que llevó tu peor dolor y castigo, el que intercedió por ti delante del Padre las 24 horas del día. Ese es Jesucristo, el fiel y el verdadero, y hará su entrada en la segunda venida para la gloria de Dios. Y esta figura y este nombre de fiel y verdadero también nos indica que es la contraposición, que es lo opuesto a todos los falsos cristos que han aparecido a lo largo de la historia y que aparecerán en los últimos tiempos. E inclusive a la bestia, al falso profeta y al anticristo, que harán su aparición también. Recuerde usted que la Biblia enseña que el anticristo será dado a conocer como un supuesto hombre de paz, con un carisma, con un liderazgo, donde en su primera etapa mostrará una falsa paz y seguridad. Y ellos tendrán la capacidad de hacer inclusive milagros, señales, pero dice la Biblia que son señales mentirosas, que son señales engañosas. Y entonces nuestro Cristo, que viene en el corcel, que dice la Escritura que es fiel y verdadero, es la contraposición a todos esos falsos cristos. Ese fiel y verdadero vendrá por segunda vez para la gloria de Dios. El segundo aspecto es su tarea. Dice: con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. La palabra sentencia, que es sinónimo de juzgar o de juicio, pero vemos aquí que Cristo no solamente juzga, sino que también ejecuta la sentencia, porque siendo Él un juez verdaderamente justo, puede fungir como juez y como verdugo al mismo tiempo. Todos, hermanos, todos tendrán el justo pago de sus obras. No habrá nadie que pueda esconderse de Él, créalo. Si usted se ha sentido víctima y se ha sentido impotente al no poder defenderse de alguien, de alguna institución, de algo, pues el día de la venida del Señor no habrá quien pueda esconderse de su ira implacable. ¿Lo cree? A su nombre sea la gloria. Dice Isaías capítulo 11 versículos del 3 al 5: y le haré entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con juicio, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La gloria sea para Dios. Y esta es una profecía de Isaías, haciendo obviamente alusión a ese Cristo que vendrá en ese corcel blanco. Dice también esta línea que Él hace la guerra, o que pelea. Es decir, este jinete que viene en el caballo blanco, además de juzgar, como lo dije, también hace la guerra. Y en este punto Cristo mismo enfrentará, peleará y vencerá en favor de los suyos, y va a destruir a todos sus enemigos, incluidos los reyes y gobernantes de la tierra que se vuelquen en su contra, las naciones que se aliarán en contra de su nación Israel, incluyendo al anticristo, a la bestia, al falso profeta y a cualquier institución del enemigo, será destruida por nuestro Dios. Y la frase "tiene ojos como de fuego" habla de dos aspectos. Número uno, a la capacidad o a una de sus características divinas, como lo es la omnisciencia. Una mirada con ojos de fuego es una mirada que puede penetrar hasta lo más profundo. Una mirada ante la cual no se oculta nada. Ante estos ojos no hay nada que pase desapercibido. Ningún pensamiento, ninguna intención, ninguna maquinación, ningún deseo, ninguna motivación pasará por alto el Señor. Dice Hechos capítulo 4 versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
Todas las cosas estarán desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en este punto, hermano, esto por supuesto es una realidad que va a dejar desnudo a todo ser delante de nuestro Dios. Los impíos, la gente que no ha sido justificada, se va a ver totalmente descubierta, pero cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta también. Y esta verdad que expresa la Escritura tiene que invitarnos a nosotros a vivir una vida piadosa, una vida de mayor búsqueda, una vida de búsqueda de la santidad. Porque hay gente que a veces justifica sus acciones contrarias, acciones que no glorifican a Dios, o acciones donde se dan permisos de caída y dicen, no, pero Dios conoce mi corazón, creyendo que están justificando lo que están haciendo porque Dios conoce el corazón. Hermano, el hecho que Dios conoce nuestros corazones y que Él tiene unos ojos como de fuego que puede penetrar todo, tiene que ayudarnos a vivir en mayor temor de Dios. Porque Dios conoce verdaderamente la intención del corazón. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce cada motivación, cada anhelo, cada locura que pasa por nuestra mente, a veces invadida por nuestras concupiscencias y nuestra carne. Así que debemos procurar vivir y crecer en temor del Señor. Y eso es posible solo cuando mantenemos una intimidad con el Señor. La gloria sea para nuestro Dios y cuando profundizamos en su palabra. Amados hermanos, los cristianos debemos mantener nuestra esperanza puesta en la segunda venida de nuestro Señor, donde ya no vendrá como cordero, sino como juez y rey justo. Al mismo tiempo, estos ojos como fuego representan el fuego consumidor de Dios. Fuego consumidor que devora toda forma de iniquidad. Amén. Porque dice la Escritura y dice este texto que el mismo Señor será el que impartirá, lo vamos a ver en otro aspecto más adelante, impartirá precisamente la ira de Dios. Aspecto 3, su dominio. Dice, y muchas diademas ciñen su cabeza. Las diademas o coronas son símbolos de su autoridad y de su majestad. Note usted que el texto dice que son muchas coronas, a diferencia del dragón que solo tenía 7 coronas que aparece en Apocalipsis 12:3, o de la bestia que tiene solo 10 y aparece en el capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis. Estas muchas coronas indican que la autoridad de nuestro Señor, de ese jinete, no es limitada como la de esos personajes, sino que es ilimitada. Las muchas coronas tienen que ver con las coronas propias de Él, de su deidad. Tiene que ver con las coronas que nos fueron otorgadas y que nosotros en adoración rendimos a sus pies. Y tiene que ver con las coronas de los reyes de la tierra, quien Él despojó o despojará en ese momento y lucirá como señal de victoria y de gloria. Seguimos adelante. Sus misterios es el cuarto aspecto. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Aunque el Señor se nos ha revelado a través de la Escritura y nosotros hemos conocido lo que Él nos ha permitido conocer acerca de Él, por lo que la Biblia enseña, tenemos que entender y reconocer que el Señor es mucho más profundo de lo que nosotros podamos entender. Es mucho más insondable de lo que nosotros podamos descubrir. En este sentido pleno, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y lo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 22 y en algunos otros pasajes. No hay duda que existe una relación entre los miembros de la Trinidad que va mucho más allá de lo que ninguna mente humana puede comprender. La gloria sea para nuestro Dios. El Salmo 145, versículo 3, dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El aspecto 5, para que vayamos rápidamente hacia el final, tiene que ver con su victoria y su identidad. Dice, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sobre el manto teñido de sangre existen dos posturas. Algunos dicen que esta sangre puede ser su propia sangre, bañando las vestiduras, dando a entender que el que está llegando en el corcel blanco es el mismo cordero que fue inmolado y que hoy viene en victoria y en gloria. Esta imagen representaría también una vindicación de nuestro Señor, quien en su primera venida padeció, fue rechazado, fue maltratado hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora viene entonces como Rey victorioso, donde todo ojo lo ve, lo puede ver. Y entonces Él recibe la gloria
que Él merece. Pero la segunda postura es que esta sangre es la sangre de sus enemigos. Y esto estaría cumplimiento a Isaías 63, 1-3, donde dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. La gloria sea para Dios. Pero sea que la sangre sea la propia de Él, o sea la sangre de los enemigos, esta sangre en las vestiduras del Cordero es señal de su victoria y de su grandeza. Amén. Y lo último que dice esta línea es que Él es el verbo de Dios. Su nombre es el verbo de Dios, dando a entender que este jinete que viene sobre su cabalgadura blanca es el mismo que era desde el principio. El que Juan en el capítulo 1 dice que era el verbo de Dios, y que el verbo estaba con Dios y era Dios. Y este mismo es el que viene sobre el caballo blanco. El sexto aspecto es su compañía y sus armas. Y ya estoy rápidamente yendo hacia el final. Dice: los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar, para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. No viene solo, viene seguido de sus ejércitos. Y estos ejércitos, aunque Juan no especifica si este ejército es la iglesia, que solo unos versículos antes viene hablando de las bodas al Cordero, y dice que a su esposa se le dio la bendición, la potestad de haber sido vestidos de lino blanco, puro y limpio, de manera que este ejército puede ser su iglesia regresando con Él, pero también puede ser los ángeles, que en varios pasajes también habla de que ellos se visten de lino fino, o pueden ser ambos. Pero en cualquiera de los casos, fíjese usted que este ejército no viene armado, y las ropas del ejército tampoco son como para una guerra, sino que son sencillamente vestiduras blancas. Ahora bien, entonces este ejército que viene, más bien son como una especie de testigos de su justicia y de su severidad. Espectadores que van a recibir el consuelo de la venganza de todas sus afrentas recibidas. Recuerde usted que Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La espada de su boca obviamente habla del poder de su palabra, ese poder que es suficiente para exterminar a todos sus enemigos. El cetro de hierro habla de la firmeza de su gobierno, y obviamente el vino del furor de Dios hace mención a la ira de Dios que va a ser impartida por Él. Hermano, déjeme decirle algo. Usted y yo recibiremos justicia. Veremos la justicia de Dios sobre todo aquel que se ha burlado, que nos ha infringido alguna forma de dolor. Si usted se pregunta hasta cuándo será, cuando venga el jinete del caballo blanco, cuando venga nuestro Señor, usted y yo recibiremos la vindicación de cada una de las tormentas, de cada una de las tribulaciones que hemos vivido. ¿Cuántos lo creen? A su nombre sea la gloria. El último aspecto es su título. Dice: en su mano y sobre el muslo lleva escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 73 que mencionamos en la introducción, el mismo Salmo, en los versículos del 17 al 20, el salmista hizo una transición y luego dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas hasta su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Allí el Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Amado, hay un destino glorioso para todo aquel que decide entregar su vida a Cristo, pero al mismo tiempo hay un destino de dolor y de quebranto eterno para quienes le rechacen. ¿Cuál destino eliges tú? ¿Cuál destino deseas tú? Quiero cerrar con esta
poesía, este poema del doctor S.M. Lovecraft, que dice de la siguiente forma: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos y es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos y el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Y yo me pregunto, ¿le conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, totalmente sincero. Es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Es la piedra del ángulo. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿tú le conoces? Él suple fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos, guarda a los ancianos, recompensa al diligente. Él embellece a los humildes. ¿Tú le conoces? Su vida es incomparable, su bondad ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia. Su palabra nos basta, su gracia es suficiente. Él es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él y la tumba no pudo retenerla. Este es mi rey, este es mi rey, este es mi rey. A tu nombre sea la gloria, oh Dios. A su nombre sea la gloria.